La Constitución nuestra, como todas las constituciones, insisto, tienen un enunciado de derechos. Esos derechos, que en el caso nuestro figuran en el artículo 8 de nuestra Constitución actual, de los derechos individuales y sociales, artículo 8 con 17 acápites, y cada acápite va definiendo o va enunciando en qué consisten esos derechos constitucionales. El derecho a la vida, la libertad de expresión y difusión del pensamiento, la libre asociación, libertad de comercio, libertad de tránsito, 17 aspectos considerados en el artículo 8. Podemos decir que esos son los derechos de primera generación, los que figuran en toda constitución liberal: el derecho a la vida, el derecho a la libertad individual, el derecho al libre tránsito, el derecho a libertad de expresión, derechos de primera generación. La parte que se corresponde con la época liberal del sistema democrático, siglo XIX, siglo XX, hasta el periodo de entreguerras. Pero ya luego, además de los derechos individuales, surgen los llamados derechos sociales y se crea el constitucionalismo social. Por eso yo insisto que nuestra Constitución debe ser Estado democrático social de derecho, porque ya en eso estamos hasta rezagados. El constitucionalismo social en América Latina surgió con la Revolución Mexicana. Es la Constitución de Querétaro del año de 1917 que hace el tránsito de una constitución típicamente liberal con derechos de primera generación a una constitución social con derechos de segunda generación, que incluye los derechos de los trabajadores a la sindicalización, el derecho de huelga, el derecho al paro laboral, el derecho a las vacaciones remuneradas, el parto, el posparto. Todo esto está concebido dentro de los derechos de segunda generación. Y ya luego hay unos derechos de tercera generación, que son los derechos culturales, los derechos ecológicos, que no figuran en nuestra Constitución actual, pero que en una reforma inevitablemente deben ser incorporados. De manera que tendríamos los derechos sociales, derecho de maternidad, el derecho de la niñez declarada como prioritaria, de los adolescentes, de los discapacitados. Todos estos serían nuevos derechos incorporados, protegidos por el Estado. Y tendríamos los derechos a un medio ambiente sano, el derecho a la protección del patrimonio cultural, derechos de tercera generación que deben figurar en la Constitución Dominicana. De manera que no solamente hablaríamos de derechos humanos que cuando pasan a la Constitución se convierten en derechos fundamentales, no solamente en la parte que tiene que ver con los derechos civiles y políticos, sino con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales como derechos de tercera generación. Ahora bien, dicho esto, ahora resulta que tenemos algunas dificultades en la actual Constitución Dominicana, que es lo que motiva el hecho de que propugnemos por una reforma. ¿Cuál es la primera? Con respecto a los derechos de primera generación, hay una ausencia también notable en la actual Constitución Dominicana. Porque, insisto, los derechos individuales a que alude nuestra Constitución se refiere a los derechos civiles y políticos, ¿verdad? Y se refiere al debido proceso de ley. Y no encontramos en la Constitución nuestra la garantía de la presunción de inocencia. Yo invito a los abogados aquí presentes, a los amigos, que vuelvan a revisar nuestra Constitución y se darán cuenta que no figura en nuestro texto constitucional actual el principio de presunción de inocencia. Lo tenemos por los tratados y acuerdos internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, lo tenemos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero es increíble que nuestra Constitución no consagra el principio de presunción de inocencia. Por tanto, la Constitución nuestra no consagra expresamente el debido proceso de ley. Nos parece que la presunción de inocencia, como el preámbulo de la Constitución, no deben faltar en el texto fundamental. Pero viene el problema más grave todavía. Con ausencia del habeas corpus, que se puede invocar para resarcir cualquier arbitrariedad o cualquier inobservancia al procedimiento legal establecido en la Constitución o en las normas procedimentales, el sujeto privado de libertad es llevado ante el juez y por tanto debe ser puesto en libertad si no se han cumplido con las normas establecidas en la Constitución o en los códigos de procedimiento. El habeas corpus está, pero resulta que no hay, más allá del habeas corpus, garantías
que permitan el pleno ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución. ¿Cómo un ciudadano dominicano cualquiera, nuestro ciudadano común, puede reaccionar frente a un abuso de poder, frente a una arbitrariedad cometida por los poderes públicos, por algún funcionario? ¿Cómo puede esa persona, ese hombre del pueblo, reaccionar frente a eso? En las condiciones actuales de nuestra legislación, prácticamente imposible, porque las garantías al pleno ejercicio de esas libertades no están dadas allí. Hace falta constitucionalizar, establecer en la Constitución lo que sería, en primer lugar, la Defensoría del Pueblo, el Ombudsman, que sería un funcionario independiente cuyo papel es proteger el cumplimiento de las normas constitucionales respecto de cada ciudadano. Y en segundo lugar, por supuesto, establecer el derecho de tutela o el recurso de amparo, que es un poco como metáfora tal vez, que los abogados entenderían muy bien, una especie de referimiento, en el sentido que en los casos de urgencia que requieran celeridad, donde hay un peligro inminente que un ciudadano va a recibir, pueda acudir ante un juez y la turbación pueda ser cesada. Derecho de tutela, el derecho de amparo, que en México lo tiene desde hace años, que en España ha dado grandes resultados, que en el Perú ha sido ejemplar el cómo se ha aplicado el derecho de tutela y la Defensoría del Pueblo en protección a estos derechos constitucionales. Y voy a establecer aquí y lo digo, por ejemplo, de una práctica que está enraizada en la cultura política nuestra. Usted toma, por ejemplo, y aquí lo digo solo a título de hipótesis, no quiero que, si está por aquí, el director del DNI se me ofenda, porque no es a él que se lo digo, pero en la cultura política dominicana está enraizada que alguien va y dice algo a través de un medio de comunicación que se estima que es lesivo o molesta a los gobernantes de turno del DNI o de otras de las agencias represivas del Estado, llaman a ese ciudadano para interrogarle respecto de lo que dijo y por qué lo dijo y amenazarle e intimidarle para que no lo vuelva a repetir. Bueno, esa es una práctica constante en este país, rémora de un espíritu dictatorial. Pero ¿cómo el ciudadano puede protegerse de eso? Cuando un director de una de estas entidades del Estado llame al ciudadano, este ciudadano lo que tiene que hacer es incoar un recurso de amparo ante un tribunal. Decirle, mire, general, usted no tiene derecho a llamarme, explíqueselo al juez. Y ese juez entonces podrá establecer una sanción, porque la responsabilidad penal y civil de ese funcionario público que se ha excedido, que ha actuado en forma arbitraria, que ha abusado del poder, debe tener una sanción. Y eso se va a lograr de manera que el abuso y la arbitrariedad, la desprotección que tiene el individuo, que tiene la persona, que hoy día, ¿cómo puede enfrentarse a eso que Octavio Paz llamó el logro filantrópico, a ese ser todopoderoso que es el Estado? Imposible, al menos que existan órganos jurisdiccionales orientados a establecer las garantías de verdad y a establecer la protección que ese ciudadano requiere frente a ese poder omnímodo del Estado. Y yo creo que con esto estaremos logrando, vamos a lograr blindar a la sociedad dominicana para el futuro de cualquier tentativa autoritaria que pudiese haber. Con establecer el derecho de amparo constitucionalmente y el defensor del pueblo, este país se protege contra cualquier eventual dictadura que pudiese venirle en el futuro. Bueno, en adición pues a esas innovaciones de derechos, ¿no?, a que he hecho referencia de los derechos sociales, los derechos culturales y establecer estas garantías, serían elementos innovadores en una futura Constitución dominicana.